Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Alicia Virtual. Esta vez para el tercer encuentro del cursillo Entre Tramas, Géneros Textuales y Géneros Literarios, ideas para el trabajo interdisciplinario en idioma español y literatura en tercer año del ciclo básico, cursillo organizado por las inspecciones de idioma español y de literatura de la Dirección General de Educación Secundaria. Están con nosotros los inspectores, profesores Claudia Serminati, Servando Corvo, de la Inspección de Idioma Español, y no la estoy viendo, pero seguramente también por allí la inspectora María José Larre Borges. Les damos la bienvenida a todos y en especial, como siempre, a las encargadas de llevar adelante el cursillo, las profesoras y amigas habitantes de la casa, Dinora López Soler y Sofía Torre. Así que, bueno, bienvenidos todos. Les cedo la palabra ahora a los inspectores para el inicio de la jornada y bueno, a disfrutar del encuentro de hoy. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva instancia de formación profesional, este cursillo que ya llevamos dos sesiones, esta es la tercera, y bueno, dispuestos acá a escuchar qué nos van a ofrecer hoy estas profesoras que nos tienen acostumbrados a cosas tan enriquecedoras para nuestra experiencia y para nuestra práctica. Así que gracias, Dinora, Sofía, y bueno, a escucharlas a ellas, que es lo que interesa. No sé si Servando quiere decir algo que anda por ahí, o vamos nomás a Ya lo dijiste todo, ya saben ellas cómo las quiero. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Muy bien. Gracias a los dos, Y buenas realmente. tardes a todos. Hoy comentábamos hace un ratito que no llueve, raro, pero no llueve, si bien está bastante nublado, ¿no? Pero estábamos acostumbrados a la lluvia en estos encuentros. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Nosotros vamos a retomar, ¿no? Parte de lo que estuvo en la presentación del miércoles 8 de septiembre, ¿no? Porque se acuerdan que habíamos visto allí, y a partir de lo que surgió también en el Zoom, en el chat del Zoom, porque uno de los aspectos que señalaba el inspector Corvo era justamente que se podía hacer la distinción, tomando un cuento con postdata de Enrique Amorim, se podía hacer la distinción entre postdata y postscriptum. Entonces, a partir de allí, de esa mención en el chat, es que hoy retomamos, ¿no? Y después vamos a retomar justamente también el mismo tópico entre un cuento con postdata, El cautivo de Borges, y un tramo del cuento Hombre Flauta de Julio Darroz. Exacto. Si te parece, Sofía, había estado hablando en el encuentro que mencionaba Dinora sobre la postdata, y como decía, vamos a hacer una distinción, si bien es bastante curioso al buscar información sobre lo que es el postscriptum y la postdata, hay información bastante variada y a veces no hay unanimidad, pero justamente esto puede resultar bastante interesante, ya sea para plantearlo en clase o para que ellos busquen, nosotros recomendando fuentes y demás. Por ejemplo, la RAE, ahora es muy habitual que hagan tweets comentando o respondiendo en realidad dudas de ciertos hablantes, se da una interacción bastante interesante allí, y comentaban que en realidad se puede usar de forma indistinta postdata y postscriptum. Pero después, buscando en otros lugares, en realidad hay quienes difieren, ¿no? Gente que tiene blogs o páginas de internet con distintas entradas, algunas dedicadas a ver estas diferencias, y podemos ver que el postscriptum lo ven como algo bastante más genérico, ¿no? Que en realidad podría estar en cualquier otro texto que no sea una carta, y la postdata centrarse más que nada en lo que es el género carta.
Entonces, bueno, si bien no hay unanimidad, acá hay algunos datos al respecto, ¿tá? Que evidentemente de forma literal esto significa después de lo escrito, y se utiliza, podríamos decir que también para añadir alguna nota. También he visto que tiene usos, y también lo comentaban en esas fuentes de información, como para hacer alguna corrección, ¿no? No solo para añadir, sino para corregir, bueno, dependiendo del caso. Y bueno, acá lo que se dice que por su significado se puede deducir que no está tan restringido, como yo decía, a una carta, sino que puede estar bajo otro tipo, otro género, ¿no? Y acá pone ejemplos como el relato, un libro, un ensayo, una entrada de blog y demás. Acá se hace referencia a, ¿dónde estaba? A las siglas PS, porque en realidad todo surgía en base a una pregunta de una persona sobre PD y PS, las siglas, ¿no? Si se podía usar cualquiera de las dos, y bueno, va a depender de qué texto se trate, o de si es algo más genérico o más específico como para una carta, si bien después sabemos que, por ejemplo, en un cuento que tiene todo esto que ver con la carta, como el cuento con postdata, se usa igual, ¿no? Y que tiene determinada finalidad que evidentemente va a querer destacar algo o jugar con eso. Acá, a continuación, está lo que yo decía de la RAE. Al final, lo que se dice es que se emplean de manera equivalente, como texto tras una carta concluida, si bien podemos ver que hay ciertas diferencias, como esto de ser más general el post-scriptum, digamos. No sé si Nora vos querías Y en agregar este caso, algo. justamente, se podría jugar, ¿no?, con esta información, o con parte de esta información, y volviendo al texto de Enrique Amorín, con el título, el tramo final en el que dice postdata, y a su vez la expresión con la que comienza después de los 2 puntos de la postdata, ¿no? Porque dice, me olvidaba contar un detalle, ¿no? Es decir, que toda esta información y todos estos conceptos, ¿no?, acá estarían vinculados con el título, con postdata, el uso de los 2 puntos, y me olvidaba de contar un detalle, ¿no? Y cómo está jugando también con eso. Y también se podría plantear la reflexión, ¿no?, de cómo los medios, los medios electrónicos, en definitiva, condicionan o no cómo han pasado de la máquina de escribir a la computadora, y cómo cambian nuestras posibilidades de olvido o de agregado, ¿no? Y que si lo queremos dejar como postdata, y si queremos, aún en los medios electrónicos, seguir funcionando con la posibilidad de la postdata, es porque hay una intención comunicativa del que la usa, ¿no? Porque los medios electrónicos le dan la posibilidad de enmendar y de volver hacia atrás, ¿no? Y sin embargo, si uno todavía en estos momentos juega con el término postdata, es porque hay una intención, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, muchas veces en distintos correos lo que se hace es utilizar la postdata y se añade información que no está directamente relacionada con el contenido del cuerpo general, ¿no? Pero que se aprovecha la ocasión para dar algún otro tipo de mensaje que puede tener cierta relación, pero no del todo. Entonces también cómo ha evolucionado en eso. Y además que por lo general quien lo utiliza es porque fue usuario en 2 momentos distintos y tiene esa trayectoria como usuario. Entonces, quien no lo vivió tiene esta trayectoria. Entonces, el enfrentarse a este tipo de cuentos también nos puede dar, a partir de, con el pretexto de, hacer esa reflexión, ¿no? De cómo van cambiando los formatos de los discursos y de los textos, y cómo influyen también los medios por donde circulan esos textos, y condicionan a nosotros como constructores de esos textos, ¿no? Así como en La Noche de la Nostalgia, ¿no? Por ejemplo, en el liceo nuestro pusimos una máquina de escribir, ¿no? Y muchos no la conocían, la máquina de escribir, ¿no? Entonces no es solo que no conoces el objeto,
tampoco conoces cómo era la comunicación a través de ese objeto, ¿no? Porque no correspondió a tu etapa de usuario, ¿no? Tal cual. Sí, yo el encuentro pasado mencionaba también la novela, que en realidad más conocen los estudiantes lo que es la película que se hizo de Postdata Te Amo, o Postdata Te Quiero, de varias traducciones, y que en realidad tiene un formato de carta, porque se remonta atrás en el tiempo, y ellos, por ese tipo de cosas, a veces tienen cierta cercanía, no todos, Claro. a las formas de comunicación más antiguas, también por ejemplo, familiares y demás, están relacionados Tal cual. con el tema, aunque como vos decís, Nora, no lo utilizaron en el No, momento real, ¿no? exacto. Como dimensión enunciativa. Ujú. Bien, y también como decía Dinora hace un ratito, volvemos a lo del tópico generativo, ¿tá? El tema de los recuerdos, lo que es la identidad, y se va a ver en estos 3 textos, en realidad en Cuento con Postdata ya lo estuvimos viendo. El cautivo habíamos quedado ahí, en realidad empezamos Exacto. a hacer algunas observaciones y reflexiones que vamos a retomar ahora, y por último, Hombre Flauta, que lo que yo sí había adelantado simplemente es que la presentación anterior tenía el audio de este cuento, que nosotros vamos a trabajar algunos fragmentos, algunos pasajes porque es largo, pero estaba el audio en la presentación anterior, capaz que alguno tuvo tiempo, o si no, después es bastante interesante para trabajar, y lo que veíamos también, el tema de los distintos accesos disponibles hoy en cuanto a los formatos que nos pueden servir para trabajar en clase. Bien, y acá habíamos quedado. Yo recuerdo que estábamos viendo esta parte que está en anaranjada, yo estaba haciendo una observación sobre el ritmo que se genera en ese fragmento, y que una observación que es bien pertinente hacer es el uso del pretérito perfecto simple, ¿no? Porque en realidad a través de esos verbos se le da ese ritmo como vertiginoso a esa parte del texto, y creo que vos, Dinero, te habías centrado sobre todo en la primera parte de lo que está destacado en negrita, ¿sí? De refieren, se Exacto. dijo, y ahí, bueno, si mal no recuerdo, concluimos el encuentro anterior. Exacto. Y justamente, ¿no? Acá, siguiendo el tópico, ¿no? Cómo en este caso, en un texto sumamente breve de Borges, nos da también esa situación del que vuelve a reencontrarse con su pasado, ¿no? Que en este caso es la aceptación por un momento del pasado, es el recuerdo con un lugar que te lleva a un objeto, ¿sí? Pero que tiene puntos en común con el anterior, que es el no poder permanecer en ese lugar y en esa situación en la que te diste cuenta, ¿no? Es decir, es un darse cuenta, pero el no poder quedarse en el darse cuenta, ¿no? Como categoría emocional, ¿no? Entonces, también el otro aspecto que tiene que ver con posibles actividades acerca de cómo juega Borges con una historia que te cuenta, pero que otros ya contaron, ¿no? Y entonces cómo juega con el refieren, el se dijo, ¿no? En la crónica, entre paréntesis, el señalar la crónica, ¿no? Por lo tanto, también se pueden hacer vueltas hacia otras referencias, como qué es una crónica, ¿no? Y por qué dice, entre paréntesis, la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y entonces en ese entre paréntesis, la referencia a otro tipo de fuentes, y al mismo tiempo una postura ética frente a lo que construyo como realidad, ¿no? Es decir, hasta dónde voy en la verosimilitud y en la credibilidad para que el otro reciba el texto como creíble, ¿no? Entonces, esos juegos que se pueden hacer y que pienso que pueden ser interesantes en un comienzo de la asignatura,
que es literatura, que la ven por primera vez en este año, ¿no? Entonces, las diferencias que creo que dijimos en el primer, cuando presentamos todo el corpus del curso, las diferencias entre autor y narrador, ¿no? Las marcas, las marcas textuales, ¿no? Que pueden dar lugar a confusión en los estudiantes entre autor y narrador, ¿no? Puede ser también utilizable este texto para ese aspecto, ¿no? Y por otra parte, en el tramo que está en naranjo amarillo, esa narración, esa agilidad de la que hablaba Sofía, ¿no? Y a su vez el otro aspecto que tiene que ver con lo que encuentra, ¿no? Es decir, con el cuchillito de mango de asta, ¿no? Es decir, el por qué el diminutivo, ¿no? Es decir, qué carga tiene allí el diminutivo y a qué puede estar considerándose el diminutivo, ¿no? Porque también está muy unido con cuando chico, ¿no? Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo, ¿no? Entonces, esas dos expresiones, el cuchillito de mango de asta, ¿no? Y la expresión cuando chico, ¿no? Y utilizar, plantearse la función allí del diminutivo, ¿no? Y luego, cuando en el último párrafo dice, ¿acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto, ¿no? Y ahí el contraste que se da entre el indio, ¿sí? Y ese chico, ¿no? Porque por un momento, evidentemente, Borges, con poco texto, nos hace sentir a nosotros lectores que cuando encontró ese cuchillito, volvió a ese chico, ¿no? Entonces, el cambio que hace, cuando en el último párrafo dice, pero el indio, es decir, ya no podía vivir entre paredes, ahí muestra cómo ha cambiado, el pasaje del tiempo. Y no es solo tiempo, es sus propias vivencias, y cómo las propias vivencias determinan las decisiones finales hacia el futuro, ¿no? Lo mismo que determinó la decisión hacia el futuro del personaje de Un cuento con postdata. Pero ahí se podría hacer justamente una comparación, ¿no? Los dos, en definitiva, vuelven a sus lugares, ¿no? Hay diferencias. Este pareciera que permanece un poco más. El otro directamente es un día que va y visita nada más. Pero ¿qué fue lo que incidió en las decisiones, ¿no? Porque la decisión que toma el personaje de Un cuento con postdata tiene mucho que ver con cómo ve al otro. Y lo ve y no quiere verse en el otro, ¿no? Acá es todo ese pasaje porque ya, en definitiva, incidió mucho el tiempo en el que aprendió a vivir de otra forma, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos buscado textos que no solamente tengan valor literario, sino que tengan, que respondan a ese ser humanista, ¿no? de la currícula, ¿no? Y que permita entender decisiones, o por lo menos avisorar un entendimiento, ¿no? de las decisiones, o de los sentimientos, o de lo que pasa por, ¿no? El interior de los personajes creados, para a través de ese entendimiento construirse en el entendimiento con los otros de carne y hueso con los que vivimos y convivimos, ¿no? Tal cual. Yo no lo puedo evitar y vuelvo a la estructura, ¿tá? De la parte que está en anaranjado, porque si bien comenté lo de ese ritmo vertiginoso, lo del uso del pretérito perfecto simple, también es interesante y se podría observar que en realidad no hay un orden, no hay un tiempo ahí que se respete de forma cronológica, porque por ejemplo dice, había escondido, evidentemente eso pasó antes,
¿tá? Y se nos va llevando con ese uso de los distintos pretéritos a que encuentre lo que había escondido, ¿sí? Que también se podría haber hecho de otra forma, que se puede pedir, por ejemplo, que se reescriba este fragmento, ¿tá? En orden cronológico, y evidentemente no es lo mismo, porque si no ya se está adelantando que se escondió algo y que lo va a ir a buscar, ¿no? Entonces se nos va llevando de esta forma, y después con el pretérito pluscuamperfecto que nos permite hablar de algo que pasó antes que otra cosa, por eso lo del pasado, ¿no? Y ahí se podría hacer otra observación interesante, experimentar con lo que es el lenguaje, y por qué se lo escribió con los verbos de esta forma, y en optó por este orden, y no de manera cronológica, que obviamente hay una especie de intriga o misterio que se perdería si fuera de otra manera, ¿no? Era eso lo que quería aportar. Y a su vez, siguiendo la línea de lo que está diciendo Sofía, ¿no? El por qué habla de, se menciona aquel instante de vértigo, ¿no? Y al mismo tiempo se dice aquel éxtasis, ¿no? Para dar cuenta justamente de que en el momento de encontrar ese cuchillito, lo que pasa interiormente conjuga más de un momento de su vida, ¿sí? Y no pertenece, es decir, es como si quedara detenido por un instante, ¿no? La vida de ese ser, ¿no? Entonces no es menor esos dos sustantivos, ¿no? Vértigo y éxtasis, ¿no? Pasado y presente. Hacer foco allí. Perdón. También pasado y presente, agregaba lo que decías, ¿no? Exacto. Decías éxtasis, vértigo, después pasado y presente, y eso que se funde, claro, y se detiene en ese encontrar. Y en la reescritura podríamos inclusive, ya que el texto marca, ¿no? Yo querría saber qué sintió, ¿no? Bueno, proponerles. Bueno, nosotros también querríamos saber, ¿no? Vamos a contarlo desde otro lugar, ¿no? Vamos a contarlo desde la óptica de ese indio, o vamos a contarlo desde la óptica de los padres, porque son testigos, ¿no? ¿Reencuentran a su hijo o no? ¿No? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo vivieron esa entrada y ese tramo de ir, ¿no? Y encontrarlo finalmente el cuchillito? ¿Cómo lo viven los padres? ¿Cómo lo contarían? ¿No? Este final le genera, yo trabajo hace bastante tiempo con ese texto, y genera mucho impacto en ellos, y también vuelvo a lo que decía antes, el tema de la intriga, ¿no? Porque quieren saber cómo se sintió, qué sintió, queda como una sensación bastante atrapante ahí con ese final, y están interesantes las propuestas que vos decís, Dinora, para trabajar a partir de ese final. Y además, el hecho de, cuando dice, yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, ¿no? Y yo creo que esos conceptos de renacer y de morir, es importante también que los pongamos, porque está hablando de otro tipo de muerte, ¿no? Y cuántas veces pasamos por renacimientos y por muertes, por distintos motivos, en nuestra vida, justamente, ¿no? Entonces, empezar a conceptualizar esa visión, y de que cuánto tiene que ver eso con lo emocional, cuánto tiene que ver con los vínculos, ¿sí? Cuánto tiene que ver justamente con lo que nos pasa interiormente, ¿no? Con los cambios. Con los cambios, exacto, ¿no? Entonces, eso creo que toda la currícula, ¿no? Es un gran hilo, ¿sí? Yo le pongo el color dorado, porque considero que la currícula metafóricamente tiene que ser un gran hilo, ¿no? Que ayude, en definitiva, al desarrollo humano, ¿sí? Académico y cognitivo, pero humano, sensible, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros estamos trabajando estos textos, y en cuarto van a tener filosofía, ¿sí? Entonces, si nosotros ya en el cierre, ¿no?
de ciclo básico y en el ámbito de literatura, ¿no? En unión con la lengua, ¿no? En el ámbito de literatura y de idioma español, en este entramado, nosotros ya estamos también avanzando para que, acompañándolos en su desarrollo cognitivo, para que avisoren también otros tipos de encarar y de reflexionar sobre la existencia, ¿no? Entonces creo que este tipo de textos también nos dan esos pies, ¿no? Tal cual. Si te parece, Dinora, seguimos con Da Rosa. Bueno, Julio da Rosa, tomamos una frase que él, con la que se caracterizaba en relación con la generación del 45, ¿no? Fui la oveja negra del grupo porque ellos integraban una generación muy exigente, muy erudita, muy docta. Yo era nada más que un campesino que se había puesto a escribir, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Da Rosa, de entrevistarlo. Me recibió en la oficina que tenía en la calle 18 de Julio, y tengo un precioso recuerdo de esa entrevista, y uno sentía que estaba frente a un abuelo, y que te recibía sin conocerme, con una amplitud y con una generosidad que no olvidaré, realmente. Entonces, creo que hay una novela, varios de los textos de él, que sería muy bueno que estuvieran en los programas, pero también la novela, por ejemplo, Juan de los Desamparados, es una novela fuerte, pero es una novela que bien podría trabajarse en el aula, o quizás en el núcleo de autor nacional de cuarto, por ejemplo. Nosotros elegimos Hombre Flauta, que ya de por sí el título y cómo él lo escribe, además el título, es significativo para marcar allí un detenerse, ¿no? Y además, siguiendo la línea de los tópicos, ¿no? Elegimos dos momentos. Uno que tiene que ver con ese construir la identidad, ¿no? Los dos están vinculados con la construcción de la identidad de madre y la identidad de hijo, y el ser madre y el vínculo. Y el otro tiene que ver con el tópico de la discriminación, ¿sí? Si te parece, Sofía, vamos al primero. Bueno, Ahí, tienen el audiocuento. exacto. Está el Este audiocuento. tramo, ahí está el audiocuento, y este tramo, que es un fragmento de Hombre Flauta, tiene que ver con cuando nace, justamente, ¿no? Cuando Alcín nace, ¿no? Y en ese caso, centrarnos en las expresiones que definen cómo lo vive la madre, ¿sí? Parte de esa diferencia, ¿no? Ese ser distinto de su hijo. Cuando dice la echó, es porque la madre, la madre, antes de, cuando nace la criatura, le dice, desde que él nació había empezado a pelear, dice el narrador, ¿no? Parece medio anormalcito, comadre, le había dicho la partera, después de bañar aquel montoncito formado casi todo por una cabeza y un vientre. Más anormalcita tendrá usted la que le dije, ¿sabe? Le contesta la madre. Y a partir de así, justamente, es la echó. Si ustedes leyeron el cuento, lo escucharon todo, hay dos personajes de fondo, que son femeninos ambos, que son los que a la madre le hacen notar lo deforme de su hijo. Primero es la partera, y después será la maestra. Entonces,
uno de los tópicos que planteábamos para este tramo, por ejemplo, ¿no? Desde el encuentro anterior, es la construcción del personaje femenino, ¿no? Y en este caso, la construcción del personaje femenino desde el rol precisamente de madre, ¿no? Y de madre que además, si nosotros leemos todo el texto, y los jóvenes también, de madre sola, ¿no? Entonces, resulta que Julio da Rosa, ¿no? Desde antes de una lista o un parámetro de temas en los que actualmente, ¿no? Se desarrolla a veces literatura ex profeso para que contengan personajes de madre sola, que haya personajes con discapacidad, que se vea la discriminación, ¿no? Resulta que ya lo hacía antes, ¿no? Y está formando parte de nuestra literatura, ¿sí? Y está formando parte de nuestra literatura sin haber puesto esos temas en primera instancia, sino haber puesto la literatura primero, ¿no? Entonces me parece que es bueno, ¿no? Ver, ¿no? Lo que los autores nacionales tienen para ofrecernos. Y en este caso, algunas de las expresiones, ¿no? Con las que se da cuenta el lector de ese sentir de la madre frente a la circunstancia de cuando nació. La echó, pero no bien había salido la otra, ella estaba desprendiendo alfileres y apartando trapos, para mirar a solas el contenido del envoltorio. No quiso mirar mucho, no precisaba, tampoco para taparle la boca a la deslenguada. No, ha de saber esta víbora que todo recién nacido se vuelve purita panza y cabeza. Sintió enseguida la necesidad de que los días corrieran a disparadas, de que se formaran semanas y meses y años, sin demora y sin nada dentro. Pero los días parecían con pega-pega, de lerdos, parecían bolsas llenas de horas grandotas y pesadas, gigantes, cabezudos y panzones parecían. Entonces, como ya desde este tramo, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿no? Que recién veíamos de cuántas veces renacemos y nacemos y morimos según las circunstancias, ¿sí? Entonces, ese concepto está puesto en juego acá también, ¿sí? Porque ese sentir de que el tiempo pasa rápido y de que además, cómo lo expresa el autor, tiene que ver con que esta mujer está avisorando la vida de esta manera, de lo que va a ser, ¿sí? Entonces, en esa concepción profundamente humana, ¿sí? Y a su vez, la expresión, ¿no? Parecían bolsas llenas de horas grandotas y pesadas, gigantes, cabezudos y panzones parecían, ¿no? Entonces, esas dos comparaciones tienen mucho que ver con lo que se dijo antes, justamente, ¿sí? Con lo que señaló antes, que era casi todo formado por una cabeza y un vientre, ¿sí? Y cuando dice contenido del envoltorio, como refiriéndose prácticamente una bueno, cosa, ¿no? Tal cual, ¿no? Y ahí, ¿cómo nos quiere dar cómo fue el nacimiento, ¿no? Esa indiferencia, ¿no? Ese ser solo, ¿sí? Esa madre sola en toda la dimensión de la soledad, ¿no? Y luego, ¿no? Hasta que vino aquella mañana inexplicable, una mañana de 5 minutos, un relámpago casi, apenas para mostrarle el ojo blanco del hijo, apenas para darle tiempo a hacerse a la idea de que por toda la vida debía mirarlo, tenerlo y quererlo, ¿no? Es decir, me detengo acá, porque una mañana de 5 minutos, esa metáfora, y el relámpago, casi, ¿no? Es el darse cuenta. Entonces,
Como tópico, el darse cuenta. El darse cuenta en el cuento con postdata, ¿no? Que es un darse cuenta más pausado, va en progreso, ¿sí? Porque va viendo cómo el otro, el hacendado, ¿no? Es tratado y trata fundamentalmente, ¿no? Acá es rápido el darse cuenta. Tiene que ser rápido. Y ahí vamos al contexto social, y ahí vamos al contexto económico, ¿no? No da lugar para demorar el darse cuenta, ¿no? Entonces, y la expresión es lo que me permite ir a ese darse cuenta, ¿no? Sí, y hay un contraste bien grande, ¿no? Porque venía hablando de las bolsas llenas de obras grandotas y pesadas, hasta que, y el relámpago ese que vos mencionás, hay una especie de contraste bien marcado. Exacto, ¿no? Y cómo ahí además, en ese instante, ¿no? Si tomamos la expresión instante, vértigo, éxtasis, y el instante en que se juntaron presente y pasado del cautivo, ¿no? Bueno, acá te da justamente, en ese contraste, acá te señala en esa mañana de 5 minutos, ese vértigo, ¿no? El mismo vértigo, ¿sí? Solo que, ¿por qué el mismo vértigo? Digo, porque está muy vinculado con el origen. En uno es el indio, hijo. Acá es la madre, que avisora, ¿no? Y luego, ¿no? El detenerse en el ojo blanco del hijo, apenas para darle tiempo a hacerse a la idea de que por toda la vida debía mirarlo, tenerlo y quererlo con aquella herida incurable en el rostro. Y no es menor los 3 verbos, y no es menor la forma como están señalados, ¿no? Mirarlo, tenerlo, quererlo. Y ninguno de los 3 se pueden dar por separado. Son los 3 porque ahí está el ser madre, no hay vuelta, ¿no? La única relación que no tiene forma de dejar de ser, ¿no? Entonces, la construcción, eso te lo dejo, Sofía, pero la construcción, ¿no? Tenerlo, mirarlo, quererlo, ¿no? No es menor que se haya utilizado. No es menor que estén los infinitivos allí, ¿no? Sí, como especie de mandato. Exacto. También. Ahí el ¿No? deber me parece El como mandato. deber que no puede ser renunciado, ¿no? No puede ser renunciado, ¿no? Y que a su vez va, si fuéramos en columnas, ¿no? Al mismo tiempo es mirarlo, quererlo, tenerlo, incurable. No hay vuelta. De esto no hay vuelta. De esto tampoco, ¿no? La actitud ante la vida y lo que ya sabemos que no podemos modificar. En el rostro. Enseguida la mañana se le hizo noche. Y la vuelta a la construcción poética de Julio da Rosa, ¿no? Que además va en unión con una mañana de 5 minutos. La mañana se hizo noche, se le hizo noche, ¿no? Es decir, noche ciega, larga, de muchos años, como si los ojos se le hubiesen cerrado para siempre ante la visión de aquel ojo, ¿no? Ese cierre, ¿no? Que es poético, pero que es existencial. Es decir, hay un hilo de reflexión existencial puesto en juego, pero la reflexión en Julio da Rosa siempre es hacia la acción. Los personajes actúan, se hacen cargo, ¿no? A su manera, de la forma que pueden, ¿sí? De su destino, ¿no? Lo que siento no es la vista que le falta, es que se ha tuerto, pobrecito. Todo lo que ocurrió después ya fue a lo largo de esa noche larga. Seguimos con la metáfora, ¿no? Y por eso, para ella, todo fue poca cosa.
como fue la persistencia del tamaño desmesurado de cabeza y vientre, y el tartamudeo de años, y la hurañez de bicho, insignificancias, al lado de lo otro, de aquel pozo de agua lechosa, que ni el agua del tiempo ni millones de lágrimas habían conseguido ni conseguirían aclarar. Y como a lo largo de este fragmento, la idea de el pozo, ¿no? El ojo, se va, la metáfora se va ampliando mucho más y siendo más contundente para que el lector acceda a la magnitud de lo que vive ese personaje y lo que ve la madre en su hijo, ¿no? Entonces, la progresión, ¿no? Es decir, el ojo blanco del hijo, ¿sí? Pero también luego vamos a ir, ¿no? A el juego con Noche Ciega, ¿no? Es decir, hay todo un hilo conductor que tiene que ver con la visión, justamente, ¿no? Y que tiene que ver con la visión desde el punto de vista de uno de los sentidos, pero también tiene que ver con la visión de acá para adelante de lo que va a ser la vida. Y esa visión, esa dimensión que logra la madre de ese ver y de avisorar, ¿sí? No está para nada condicionado solamente por o su nivel cultural, ¿me explico? O su nivel, es decir, ya se hace esa proyección, ¿sí? Y aún haciéndose esa proyección, ¿sí? Logra, ¿sí? Dividir lo que son insignificancias de lo que es lo que más afecta, ¿no? Y logra avisorar justamente ese futuro, ¿no? Entonces, también ese juego, ¿no? Es decir, ver cómo se proyecta y cómo se progresa la imagen, y cómo en el sustento está el ver y el mirar más allá de la circunstancia misma, ¿no? Bien, paso al siguiente. Sí. Y este otro tramo, que no es a continuación, ¿sí? Este otro tramo tiene que ver con ese tópico del reencuentro con el pasado identitario, ¿no? Lo que hace el personaje de Hombre Flauta es constituirse Ancín en un ser, él y su flauta. La flauta determina quién es, en definitiva. La flauta es lo que va a poder marcarle un diferencial con los otros, ¿no? Y ese ser tiene que ver con que escuchaba cualquier acorde y sacaba, ¿no? Algo para sacar, decía él, y sacaba ritmos, ¿no? Entonces, este tramo, ¿no? Tiene que ver con el cautivo y tiene que ver con Encuentro con Postdata, pero el cambio es que es el sujeto adulto, es la madre, ¿sí? La que se reencuentra con, a partir del reencuentro de su hijo, con un arrorró, ¿no? Lo primero que se le fue dando en el incansable tanteo de todos los días fue un arrorró que tenía metido adentro desde no sabía cuándo. Una cosita liviana, finita, casi un hilo de seda. Apenas medio la dibujó contra el sonido, silencio de un oscurecer, salió corriendo. Apenas medio la dibujó contra el silencio de un oscurecer, salió corriendo. Mire, mamá, mire lo que, esa facha de huérfano que traes. No, no, mire. Cuando lo vio levantar la flauta rumbo a la boca, le vinieron ganas de taparlo de un sosegate, pero no tuvo tiempo, ni de largar la pala de revolver. Revolviéndola agarró la punta de aquel hilo de seda suavecito, más suavecito que un hilo de seda. Ella lo sintió envolvérsele, como un casi nada, algo como la luz de la luna, que toca, pero que no se siente, y venido de lejísimo como la luz de la luna, de mucho más allá de la vida, y del mundo, y de todo.
¡Mamma! Largó la pala y dejó de balancearse. Estuvo buscando unas palabras, pero el hilo le había formado como un ovillo en la garganta y una telaraña en los ojos. Atinó a envolver al mala facha en un abrazo sin fin. Después de haberle humedecido el pelo de llanto, recién encontró las palabras que venía buscando. Hiciste acordar de un mundo de cosas con eso. ¿Qué cosas? Yo qué sé. Cosas y más cosas. Apenas cenaron, quiso volver a sentir aquello. Se durmió a su son mal dibujado a 2 dedos sobre el silencio de la noche. Cualquiera de estos dos, ¿no? Cualquiera de estos dos tramos se pueden dar en forma continuada. Y a su vez, todo, me encanta porque Natalia Lamela dice hermoso. Sí. Cualquiera de los dos tramos, ¿no? Más allá de que lingüísticamente se puede trabajar además todo lo que es lo campesino, ¿no? En la entonación, en las formas expresivas, en cómo se deforman, en definitiva, ¿no? Las palabras a la audición, y eso Julio da Rosa lo plasma a su vez, ¿no? Por eso la elección de construir los diálogos, ¿no? Porque en Exacto. realidad, a ver, esto se puede narrar, y hay una intención ahí de mostrar, de presentar a los personajes, no de una forma directa, diciendo, bueno, vivían en tal lugar o pertenecen a tal espacio, sino que se introduce a partir de la construcción de estos diálogos, que también es interesante, me pasa que el tema del personaje, de la construcción de un personaje, y a la vez la construcción de un diálogo, como propuestas para trabajar, me parece que serían relevantes, y que además de todo esto que vos estás mencionando y que yo digo ahora, también en cuanto a lo ortográfico, es bien importante trabajar, por ejemplo, con lo que es la raya de diálogo, que no es un guión, que es más extenso. Por ejemplo, también que hay muchas veces que los estudiantes crean diálogos y ponen el nombre del personaje, 2 puntos, ¿no? Y lo que dijo. Claro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que se tienen que trabajar, que a veces no se da, supongo que sí, pero a veces no se da la ocasión, y vemos que las producciones vienen como arrastrando esos aspectos, y que, bueno, al observarlos acá se podrían también proponer actividades de escritura, y ¿por qué no también trabajar con lo que es el discurso directo, ¿no? Entrecomillado, bueno, que preferentemente se utiliza más con pensamientos o con expresiones que no se da algo como una intervención que tenga respuesta, ¿no? Que no hay una interacción, como cuando se presenta el diálogo con las rayas. Bueno, en fin, habría mucha cosa que ver en este fragmento. Y a su vez, la idea del hilo de seda, ¿no? Que se repite 2 veces en el texto, ¿no? Y que es ese cordón umbilical, ¿no? Que no es desde el punto de vista biológico, físico, que es justamente desde ese vínculo, ¿no? Que nace junto con el nacimiento del hijo, ¿no? O si lo concebís desde antes, ¿no? Allí es cuando comienza a darse en el 1 a 1, pero en realidad ya se daba desde antes, ¿no? Y eso tiene que ver con una concepción también filosófica de cada uno, ¿no? Pero entonces, si nosotros observamos, ¿no? Le fue un arrorró que tenía metido adentro desde no sabía cuándo, ¿no? Así como el indio entra y va directo al lugar donde estaba el cuchillito, ¿no? Hay sonidos, canciones, objetos, lugares que nos determinan. Y a veces pasa el tiempo y hasta que no sucede algo, no emerge, ¿no? Entonces, en los textos, en estos que traemos, emerge, ¿no? Y en ese, ¿qué hacemos con lo que emerge? ¿No? En este caso, ese arrorró que emerge une.
porque va a ser un quiebre después. La madre que no quería que estuviera permanentemente tocando la flauta, ¿no? Va a haber un cambio en ella, ¿no? Entonces, en el qué hacemos, por eso vuelvo a los tópicos más existenciales de renacer y de morir, ¿no? Que nos lo dieron en el texto de Borges, El cautivo, ¿no? Algo renace y algo muere ahí, ¿no? Bueno, acá algo renace, ¿no? Entonces, una cosita liviana, finita, casi un hilo de seda. Esa imagen, cómo la trabaja Da Rosa, ¿no? Para dar cuenta, justamente, luego aquel hilo de seda suavecito, más suavecito que un hilo de seda, ¿no? Más de 2 veces la repetía Dinora, está despitada. Ella lo sintió envolvérsele, ¿no? Y además ese juego, ¿no? Algo como la luz de la luna, que toca pero que no se siente. Ah. Eso es también cómo vos sentís la naturaleza, porque no pasa en todos los escritores, ¿no? Que se maneje la luna y que se la pinte de esta manera, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo me paro yo frente a la naturaleza. Y eso que está en un Lorca, ¿no? Con el valor, con lo simbólico de la luna, ¿no? Bueno, también está en estos lugares en los que esa luna es compañera, es compañía, es naturaleza, soy con la naturaleza, soy en la naturaleza, ¿no? Y a su vez, es esa expresión, y venido de lejísimo, como la luz de la luna, de mucho más allá de la vida y del mundo y de todo, ¿no? La dimensión del tiempo, que no es lo cronológico solamente, ¿no? Que es lo ancestral como especie, lo ancestral como vínculo de madre e hijo, lo ancestral como la vida misma, ¿no? Por eso digo que hay textos que nos pueden propiciar, ¿no? Dejar abonado, ¿no? El terreno para después categorías filosóficas, ¿no? Poder acompañarlas en abstracto, ¿no? Pero la literatura, ¿tá? Va dejando, va subiendo surcos, ¿no? Ahora estaba viendo que vos mencionabas el hilo de seda, que aparece varias veces, y que después más adelante no dice hilo de seda, pero sí el hilo que le había formado como un ovillo en la garganta, Exacto. ¿no? Que lo retoma otra Exacto. vez, ya no es Exacto. hilo de seda, se menciona solo hilo, y le forma ese ovillo. Por eso no encontraba las palabras, digamos. Claro, ese no poder hablar, ¿no? Ese enmudecer, ese sentirse que no sale, que no puede, ¿no? Sí, O por sea, eso la ¿cómo, palabra esa, palabra que se le llama muchas veces baúl, ¿no? Cosas y más cosas, porque bueno, claro, no ¿no? sé qué es, claro. Claro. Y que esas palabras, que está bárbaro que señales lo de palabras baúl, ¿no? Como acá tienen validez que diga cosas y más cosas, ¿no? Porque si este tramo se enfrenta o lo comparamos, ¿no? Con el tramo en el que abrió el envoltorio, cosas y más cosas, sintió en aquel momento y ha estado viviendo cada vez, cada día, con Ancín, ¿no? Y lo otro, ¿no? Desde antes del nacimiento, porque para la discusión, para el debate, para el análisis, es una madre sola. No hay referencia al padre, ¿no? Entonces, los textos dicen por lo que dicen y por lo que no dicen, ¿no? Y en estos tramos, sumamente poéticos además, ¿no? Sumamente sugerentes, ¿no? Ese, ese hilo, ¿no? Como un ovillo en la garganta y una telaraña en los ojos, ¿no?
que además la conjunción entre no puedo hablar y lo único que hago es llorar, ¿no? Todo lo que el llanto expresa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Quien acuna es el hijo a la madre, ¿sí? Como la canción de cuna, ¿no? Siempre es un retorno, ¿sí?, a la vida, pero también es un cierre, en definitiva, ¿no? Es decir, me abre y me cierra círculo, ¿no? Porque hacia el final dice, apenas cenaron, quiso volver a sentir aquello, ¿no? Y se durmió a su son, mal dibujado a 2 dedos, sobre el silencio de la noche, ¿no? Y se cierra con más nivel poético, ¿no? Y además ese son mal dibujado a 2 dedos, haciendo referencia a la ejecución de la flauta, ¿no? Y cómo ahí Ancín ya está constituido en ese hombre flauta, ¿sí? En esa categoría poética desde el título, ¿no? Y digo lo de las canciones de cuna, ¿no? Porque hay una escritora puertorriqueña, que es Georgina Lázaro, que lleva adelante la parte de literatura infantil y juvenil en la página Ciudad Seba, y ella escribe canciones de cuna, y las sigue escribiendo, inclusive para, como recuerdo y como acompañamiento para los muertos, ¿sí? Ese concepto de la mejor manera de homenajear o despedir, ¿sí?, a un ser querido es haciéndole una canción de cuna, ¿no? Esa idea de volvemos al origen, ¿no? Cuando termina un ciclo, ¿no? Y en este caso, hay un ciclo que termina en el texto, en el cuento, porque a partir de ese momento, como les decía, es decir, la flauta, Ancín, su madre, van a tener una complicidad y un tiempo personal para la escucha de lo que salga de esa flauta. A tal punto que cuando cambie, porque además es un texto que muestra la evolución de nuestro país, de cómo va cambiando, cómo va llegando a los recónditos lugares, ¿no?, la idea de progreso, ¿no? Y entonces él se va quedando sin los lugares en donde tocaba la flauta. Entonces va a cambiar de oficio hacia el final, y solamente va a volver a usar y tocar la flauta en su casa. Para él. A solas, ¿no? Pues su madre fallece, ¿no? Pero cómo se construye en definitiva, ¿no?, ese reconciliarse con la vida y ese reconciliarse también con la vida particular, ¿no?, con lo que te tocó, con lo que sos, con tu origen y con lo que sos, ¿no? Entonces, por lo menos, si no se puede trabajar todo, ¿no?, todo el texto, creo que estos 2, ¿no?, tramos, en los que se aprecia el trabajo literario del texto, ¿no?, y todas las vertientes humanistas de los diferentes temas, ¿no? Tal cual. Yo creo que una buena posibilidad podría, que cada uno de eso obviamente lo evalúa, pero me parece que sería posible trabajar con el audiocuento y después hacer foco, ¿no?, en estos 2 fragmentos que estábamos acá analizando, que en realidad la siguiente diapositiva es un poco lo que ya veníamos viendo, simplemente para recalcarlo. Dinora estuvo hablando un poco de figuras de estilo, mencionó comparaciones, entre otras, y lo de los diálogos yo había mencionado algo, pero
simplemente retomarlo por el volver siempre a la estructura, ¿no? ¿Por qué se eligen los diálogos? No en cualquier cuento hay diálogos, puede haber, pueden no estar, cuándo, ¿no? Sería la ocasión o el momento de recurrir al diálogo, y como mencionaba, que las características de los personajes pueden verse reflejadas de forma potente a partir de la construcción de un diálogo, ¿no? También Dinora hablaba de lo del lenguaje campesino, que había varios ejemplos en el fragmento anterior, ¿ah? Que eso puede llamar un poco la atención dependiendo del contexto donde estemos nosotros trabajando, ¿no? Y de los estudiantes, evidentemente, pero también el uso se dirige a su madre como usted, ¿no? Mire, le dice, ¿no? Tiene que ver con una época, tiene que ver con un lugar. Acá las formas de tratamiento podrían perfectamente salir a la luz, ¿no? El tuteo, el oseo, el ustedes, y ver que, también repito, eso va a depender dónde nosotros estemos y con qué estudiantes estemos, pero acá en Montevideo muchas veces surge, y ellos tienen familiares, por ejemplo, de Rocha, o también ver que este texto pertenece a otra época, ¿no? Que las relaciones entre padres e hijos también eran distintas, ¿no? Por lo menos desde el trato, hay cosas que se conservan, otras que no, otros que va a depender de las regiones. Y en cuanto a los diálogos también, el tema de la fluidez y el dinamismo, y el atraer esa atención por el aquí y ahora, que generalmente predominan los verbos en presente. Entonces, bueno, es una oportunidad de observar y reflexionar sobre estos aspectos de los diálogos, y por qué no centrarse, como decía también, en la construcción de un personaje y mostrarlo a través de cierto diálogo. Se puede volver a alguno de los textos que ya crearon los estudiantes en todo este trayecto que nosotros venimos mostrando, o se puede construir un cuento y focalizar en esto, ¿no? Yo había pensado también como propuesta podría ser, no sé, el niño, guión, y que completen, la mujer o el hombre de nuevo, y ver qué puede surgir de ahí, cómo se definirían ciertas características, ¿no? A qué época pertenece, qué edad tiene, y cómo eso va a condicionar el tema de los diálogos, ¿sí? Y con eso cerramos Hombre Flauta, a no ser que quieras vos, Dinora, agregar algo más. No, con eso cerramos este tópico, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de cómo construimos nuestra identidad, ¿no? Y que nos marca, ¿no? Y podríamos quizás, como actividad del tópico, ¿no? Preguntarles, ¿no? O que armen una historia, o que qué acción o qué objeto o qué los marca, que los identifica con, ¿no? Ahora, esto quizás, ¿no? Pienso, ahora, lo que voy a decir ahora lo digo como script. A veces, determinadas actividades que tienen que ver con, por ejemplo, el origen, ¿no? Capaz que es bueno no plantearlas sin antes no tenemos información, ¿no? La tan conocida reunión de antecedentes, ¿no? No para los primeros meses del curso, ¿no? Es decir, porque nosotros en el aula estamos solos, pero se pueden abrir cajas de Pandora, ¿no? Y pueden ser divino lo que salga de la caja de Pandora, o no. Sí. Entonces, capaz que este tipo de, ¿no?, actividades que podemos manejar el tópico, ¿no?, del origen, de cómo uno construye la identidad, de cómo en esa identidad hay un pasado familiar, hay un reconocerse en los otros, ¿no? Capaz que conocer primero, ¿no? Conocer al grupo y saber, ¿no?
siempre hay que tener mucho tacto en ese sentido, sin duda, Tal dice cual. Noelia Andrada, ¿no? Y a Exacto. partir ¿no? de ese conocimiento que vos decís, Dinora, Exacto, también no se tiene por qué descartar, pero sí se puede ver el grado de profundidad y la exacto. manera hacia dónde ¿no? lo vamos llevando, claramente. Sí. Exacto, ¿no? Porque puede ser muy bueno que puedan verbalizar o que puedan poner en el papel, ¿no? Porque puede ser para su propio crecimiento y para su propia evolución, o puede generarse un ruido, ¿no? Entonces, ahí ampliar, ¿no? la mirada de acuerdo a lo que otros agentes educativos, ¿no? de la institución te puedan dar líneas si uno está en duda, ¿no? O bajar los niveles de profundidad, como dice Sofía, ¿no? Yo me acordé ahora por lo que mencionabas, que en una institución en la que yo trabajo, abordamos el tema de la identidad, pero desde otros géneros. Estábamos trabajando, todas las profesoras de idioma español, con lo que es el autorretrato y la autobiografía. Y surgieron cosas súper interesantes, pero claro, fue bastante conmovedor y removedor en algunos casos, si bien nosotros contábamos con la información, y eso fue interesante porque claro, supimos hasta dónde ir Claro, exacto. y lo manejamos, ya teníamos de antemano algunos datos, ¿no? pero igualmente siempre surgen cosas, pero estar en Exacto, conocimiento es fundamental. por eso. Bueno, pasamos entonces nosotros ahora vamos a pasar a textos líricos, es decir, vamos a pasar a poemas de Alfredo Mario Ferreiro y de Emerson Clappermatch, ¿tá? Con un escritor que en este caso, ¿no? Una muestra de lo que es la vanguardia en nuestro país, ¿no? De lo que fue aspectos de la vanguardia en nuestro país, de características que lo podían acercar a lo que era el futurismo, ¿no? Con ya de por sí, ¿no? El título del poemario, ¿no? Que es El hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta, ¿no? En circulación quizás la que está es una edición que se hizo en el formato de lo que era la enciclopedia uruguaya, ¿sí? Esta es por lo menos la que yo encontré, que no es la primera publicación, y que como también responde a una época, no hay en ningún momento para esta carátula, ¿no? Para esta tapa, no hay en ningún momento referencias de quién la hizo, ¿no? Una pena, ¿no? Porque como para texto se puede trabajar, ¿no? Perfectamente, pero no es esta la primera edición, ¿no? Pero no podemos saber quién fue el que creó el paratexto, ¿no? Y en este caso, nosotros elegimos dos textos. El tópico, que podría ser el tópico generativo, siguiendo con la terminología de la pedagogía de la comprensión, el tema de la creatividad, ¿no? Pero el tema de la creatividad, más allá de la disciplina arte, sino el hecho de, como decía Heidegger, de que todo el hombre habita poéticamente sobre la tierra. Entonces, en ese sentido filosófico, ¿no? La creatividad es sustento común tanto para el arte, la ciencia, la arquitectura, es decir, para todas las disciplinas, ¿no? Es decir, no se crea de la nada, ¿sí? Es decir, el artista no crea de la nada, y el científico tampoco. Es decir, siempre hay algo antes, ¿sí? Y en este caso, el hecho de que crear equivale a elaborar una relación innovadora, en definitiva. ¿Por qué va a ser innovadora la relación? Porque va a ser innovador el mirar. Es decir, el que mira
es el que con su mirar va a innovar, porque va a ver ese orden o esa referencia y le va a crear un nuevo orden a partir de elementos preexistentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, elegimos dos poemas de Alfredo Mario Ferreiro, y nos volvemos para la ciudad, ¿no? Estuvimos varios tiempos, ¿no? Vieron que nosotros jugamos a que viajamos con estos textos, ¿no? Porque es una antología cada programa que se arma de la asignatura, ¿no? Entonces, nada mejor que jugar a eso también, ¿no? Es decir, estuvimos mayoritariamente, ¿no? Con textos en el campo, ¿no? Y ahora nos venimos para la ciudad, ¿no? Ahora cambiamos el rumbo. Y nos venimos para la ciudad y para la capital, nos venimos, ¿no? Y nos venimos para la capital y para un espacio específico de la capital, ¿no? Y qué interesante podría ser, ¿no? Buscar, y eso está en el Centro de Fotografía de Montevideo, en la pandemia, el Centro de Fotografía de Montevideo puso de acceso durante la pandemia, la cuarentena, perdón, durante la primera cuarentena, ¿no? La que nos agarró de sorpresa a todos en 2020, el Centro de Fotografía de Montevideo generó de acceso fotografías de Montevideo y de los procesos que fue llevando Montevideo, ¿no? Entonces, hay fotografías que muestran la secuencia de la nada, ¿sí? Y el proceso de construcción del Palacio Salvo, ¿no? Digo, para esta idea de que, ¿no? se crea en relación con, y después se crea en relación con lo que se ve, y de cómo se mira lo que se ve, ¿no? Entonces, máxime con que los mismos que crearon el Palacio Salvo, crearon un edificio similar en Argentina, ¿no? Es decir, se generó, ¿verdad?, también otro en la vecina orilla, ¿no? Entonces, elegimos en primera instancia ¿no? El rascacielos de Salvo. El rascacielos es una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas. Una jirafa un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros. Una jirafa empantanada en Andes y 18, incapaz de cruzar la calle, por miedo de que los autos se le metan entre las patas y le hagan caer. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos acostado en el suelo, con casi todas las ventanas mirando cara al cielo, y desangrándose por las tuberías del agua caliente y de la refrigeración? El rascacielos de Salvo es la jirafa de cemento que completa el zoológico edificio de Montevideo. Con humor, con ironía, que lo caracteriza a Alfredo Mario Ferreiro, nos hace ver de otra manera, no solo el rascacielos de Salvo, sino también la propia Montevideo. Y en definitiva, a los montevideanos. Porque no es menor el cierre que completan el zoológico edificio de Montevideo, ¿no? Entonces, en el contexto, ¿no?, en el que crea, en el contexto en lo que crea, me conduce como lector a otra forma de ver lo que pasamos allí todos los días, ¿no? Y el vínculo con el título de todo el poemario, El hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta, que a su vez, me olvidé de comentarlo, ¿no? El libro todo está organizado como las partes de un automóvil. Entonces, se llaman paragolpes, delantero y faro piloto, radiador, diferencial, carburador, rueda de auxilio, caja de herramientas.
Esas son las secciones del poemario. Serie de poemas colgados de la plataforma. Un postfacio titulado Para golpes traseros. Y dice, inclusive, al comienzo, aviso a los señores pasajeros, ¿no? Los lectores como pasajeros del poemario, ¿no? Entonces dijo, en ese contexto, ¿no? Es una forma muy creativa de ver un entorno que todos conocemos, ¿sí? Y que es emblemático, y que va a ser emblemático hacia afuera de nuestro país, y hacia afuera de la capital, ¿no? Y la construcción de, no solamente desde el punto de vista del armado del poema, sino además de esas imágenes, ¿no? Que se van enrabando, ¿no? Es decir, el rascacielos es una jirafa de cemento armado, con la piel manchada de ventana, una jirafa un poco aburrida, entonces vamos de la metáfora, vamos la personificación, ¿no? El zoológico edificio de Montevideo, ¿no? Con el que se cierra, ¿no? Y el juego que hace con las diferentes expresiones que dan cuenta, ¿no? De qué le pasaría, ¿no? A una jirafa, ¿no? En el medio de la calle, ¿no? Sofía. Bien, acá planteábamos una pregunta, ¿no? Ya desde el comienzo, en el primer verso, ¿qué tienen en común un rascacielos y una jirafa? ¿Cómo podría darse como actividad, por ejemplo, un Antes, disparador capaz. oral, ¿no? Claro, Claro, también antes, como de antes del preescritura, de poema. prelectura, perdón, de Claro. prelectura, trabajar con esta pregunta. Y después, acá algunos datos que Dinora ya comentó algunos, pero también agregué el tema de la altura, ¿no? Que cuando se construyó fue una de las torres más altas de Latinoamérica en ese momento, ¿no? Y que actualmente, bueno, obviamente sigue siendo uno de los edificios más altos, aunque no el más. Vos comentabas lo de Buenos Aires, bueno, ahí tener las fechas, un poco de contexto, y acá también surge muchas veces cuestiones que tienen que ver con lo paranormal, relacionadas al Palacio Salvo siempre surgen. Tal cual. Y la otra vez estaba, no sé por qué, yo no estaba trabajando con este texto porque no lo conocía, y me encantó, pero no sé, no me acuerdo cuál fue la situación, pero leí una nota del Observador, que uno de los supuestos fantasmas que hay en el Salvo es Pedro Salvo, no, perdón, que Pedro, José Salvo, que fue uno de estos hermanos, y parece que mucha gente de la que vive ahí, bueno, confirma haberlo visto y demás, porque él falleció en un accidente de tránsito, y bueno, alguna historia más que se contaba ahí en esa nota, y evidentemente a los alumnos les encantó. Claro. No a todos, pero a la gran mayoría. Ah, ya sé que fue, esto no tiene nada que ver, pero yo en un momento estuve por mudarme al Salvo y no sé cómo llegué a esa información. Ahora me acordé. Mirá, ¿viste? Sí, Tal cual. ahora me acordé. Bueno, un poco de información del contexto y demás que se podría Y en este abordar. caso, que justamente el paralelo que tiene con el otro edificio, ¿no? El Palacio Barolo en Buenos Aires, y ya que estuvimos con Borges, con El Cautivo, y que además Borges es primo de Enrique Amorín, ¿no? Es decir, ese entretramas también, ¿no? Que tiene la literatura, ¿no? Rioplatense. Borges decía de Montevideo: Montevideo es una vereda de enfrente de Buenos Aires. Es un lindísimo barrio que está un poco a trasmano, que se ha ido a veranear. Entonces, en ese sentido también, ¿no? Es decir, porque la historia de nosotros, de Banda Oriental, ¿no? Hasta la República, ¿no? Oriental, está muy hermanada, ¿no? Y estos vínculos, ¿no? También a través de los autores y a través de cómo ven y cómo nos ven, ¿no? Y esto de estos dos palacios tiene que ver también de la hermandad que está desde el origen mismo de lo que somos, ¿no? Tal cual. Bien, y acá dos de los versos, que es como empieza el poema, que ahora Dinora va a hablar un poco de lo que está ahí abajo de la metáfora, pero yo antes marqué
hay dos palabras, porque me parece interesante ver que el tema de los artículos, ¿no? En el primer caso, un artículo determinado, el rascacielos, porque ya desde el título es el rascacielos de Salvo, ¿no? Y después es una jirafa cualquiera, ¿no? Y hacer ese tipo de observaciones, y, por ejemplo, también trabajar con la construcción esta copulativa, ¿no? Si se podría invertir el orden, decir, una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventana es el rascacielos, ¿no? Claro. ¿Se podría decir así? Sí, no, ¿por qué se elige este orden? ¿Tá? Y a mí lo que me interesa de estas observaciones es que después, por ejemplo, ellos tengan que construir una metáfora, ¿no? A través de, por ejemplo, una oración copulativa, y el tema de los artículos que también puede entrar en juego, porque, no sé, elijan un referente que capaz que no es el rascacielos, ¿tá? Claro. Sea otro, ¿no? Pero es determinado, específico el referente del poema que van a hacer, por ejemplo. Y luego una analogía en esa metáfora con algo más genérico, que en este caso sería la jirafa, aunque después se va determinando un poco a lo largo de ese poema. Y también se me vino a la mente cuando leía estos versos, el tema de que hablamos de metáfora y no hablamos de comparación, ¿no? El tema de ahí del nexo que no está. Entonces esas cosas que podrían trabajarse, que también vamos a ver más adelante en algunos de los poemas que siguen. ¿Ah? Y a su vez, en este caso, ¿no? Es decir, el hecho de el traslado, ¿no? Que hace toda, la traslación que hace toda metáfora, ¿no? Y en ese caso, rascacielos, jirafa, ¿no? Cemento, ventanas, piel, ¿no? Es decir, los campos semánticos, ¿sí? Que están asociadas a cada uno de los dos componentes que se ponen en una situación de identidad en la metáfora, ¿no? Y no de parecido, ¿no? Y a su vez, el hecho de poder observar que siempre estamos viendo que hay una identidad, ¿sí? De acuerdo a el mirar del que construye la metáfora, ¿no? Que no deja de ser una interpretación de la realidad que la rodea, y que la literatura te lleva a que veas la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, el automatismo al que a veces se está acostumbrado, ¿no? Lo que te hace el lenguaje poético es desautomatizar justamente la mirada y desautomatizar el uso mismo de las palabras que usamos todos los días, ¿no? Sí, y por ejemplo, una actividad que se puede proponer, que yo he hecho algo similar, es, bueno, sacarle un poco de esa magia literaria, ¿no? Simplemente para comparar. Yo podría decir, el rascacielos es una torre alta, un edificio. No, no es lo que se quiere expresar acá, ¿tá? Entonces, volver un poco como a lo literal para ver, bueno, por qué se eligen estas palabras, y me ha pasado que ellos mismos me dijeron, porque así no tiene gracia, ¿no? Yo digo, el rascacielos es una torre, ¿no? Lo identifican mucho más con otros géneros textuales, por ejemplo, si se está definiendo lo que es un rascacielos, ¿no? Claro. Y no lo que es un poema. Entonces, Claro. es interesante a veces hacer esos trabajos de experimentación, de ir a lo literal, y que a veces es un poco, no sé cuál sería la palabra, pero como hasta feo, ¿no? Porque es como romper con esa magia, pero con un propósito, evidentemente, para que Claro, se den cuenta claro. de todo lo que tiene que ver con la belleza, con el cuidado de las palabras, con la elección y demás, y sirve también para cuando ellos tengan que crear, en este caso, metáforas, o en otro caso, comparaciones, o lo que se esté trabajando. También el tema de la personificación, que aparecía, no en este Claro. verso, Y pero que además, aparece el más propio adelante. término rascacielos, ¿no? Como palabra compuesta, Sí. ¿no?
y que ahora, ahora que ha cambiado la arquitectura, ¿no? A veces se lo sigue utilizando y a veces no, porque pareciera que además en algunas construcciones ya no rascan los cielos, ¿no? Ya traspasan, ¿no? Claro. Entonces ha aumentado tanto, ¿no? Sí, Esa o en idea de, comparación también, porque hay otros que, claro, por así decirlo, rascan más el cielo que los que exacto, supuestamente en su ¿no? época eran súper altos. Sí. Exacto, ¿no? Entonces también cómo los términos, ¿no? Tienen, así como hablábamos de postdata, ¿no? Cómo tienen una predominancia y una validez o pasan a tener otro sentido con la propia evolución del ser humano la propia evolución también, no solo de la tecnología, sino también de la arquitectura, ¿no? Es decir, ese juego también, ¿no? Que está implícito, ¿no? El otro poema que trajimos justamente de Ferreiro es Los Guinches Amables, que ya es del título, ¿no? Ya empieza el nivel poético, ¿no? De lo que va a hacer el propio texto, ¿no? Cuando duermen los barcos, las linternas de a bordo se hamacan en las cuerdas. Se hamacan y se hamacan, destellando en el agua su alegría de luz. Alegría que perfora el agua y la hace sangrar luz verde o luz roja. Los hinches, paquidermos cansados del circo de los puertos, miran con sus ojos de rueda jugar a las linternas. Cuando me voy del puerto, el brazo descarnado de un guinche por encima de las casas me hace adiós. Y seguimos con la línea de el mirar, ¿no? Y cómo yo voy a interpretar lo que miro. Y la creatividad va a estar en el que mira, no hay vuelta. Ahora, el que mira va a interpretar de otra manera, en la medida en que tenga, ¿sí?, de dónde asirse para para mirar distinto, ¿no? Entonces, también la construcción de imágenes va a propiciar, y acá el otro, la continuidad con ese tópico, ¿no? Convoquémoslos a salir y a mirar, ¿no? Porque a veces pasamos sin mirar, ¿no? Entonces, convoquémoslos a, bueno, a observar y a cómo yo describiría un objeto, una situación, algo que esté en el afuera, en mi entorno de ciudad, ¿no? En mi entorno de barrio, en mi entorno de ciudad por la que transito, ¿no? De diferentes barrios, según mis Y además es dinámicas. algo que nos pasa, bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría, de pasar por lugares repetidas veces y encontrar algo nuevo y más, a los que somos bajos, yo soy bastante baja, en lo que es la altura, ¿no? Cuestiones que no observamos y sin embargo pasamos muchas veces por el mismo lugar. Entonces desde ahí Ujú. también se podría proponer algún trabajo de observación, como vos decías. Exacto, ¿no? Exacto. Y en este caso, bueno, nosotros apostábamos, ¿no?, a algunas posibles actividades que por supuesto son todas abiertas e incipientes, ¿no?, para el trabajo que cualquiera de ustedes o todos ustedes podrían elaborar para estos poemas, ¿no? Antes de pasar a esa que puse recién, Mm. simplemente mencionar porque ya se ve en este primer verso, que después lo vamos a ver con el siguiente autor, pero para trabajar con lo que es la personificación, a mí me resulta
interesante hacerlo desde, por ejemplo, lo que es la estructura argumental de los verbos, ¿no? Duermen en este caso, pero después hay otros. En el anterior que veíamos decía que se desangraba, ¿no? Bueno, entonces pensarlo, se puede abordar de distintas maneras, ¿no? A veces se puede anticipar que hay personificaciones o tomar alguno de los verbos y, bueno, pensar en esa estructura argumental. ¿Qué complemento exige o requieren esos verbos? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, dormir a alguien que duerme, ¿no? Desangrar también a alguien que se desangra. Y ver que acá esa estructura argumental y ese agente que es exigido, en realidad cambia, y cambia con una intención, y por eso hablamos de personificación. Bueno, por ejemplo, si ya se había trabajado con lo que es la estructura argumental de los verbos, se retoma, y si no, también se podría presentar de esta forma. Yo me acuerdo, me hizo acordar esto a un microrelato que se llama El Globo, que se cambian los roles, y es el niño el que sale volando, y no el globo, y el globo llora, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de llorar, hablamos de alguien y no de un objeto, pero al invertir esos roles también hay una personificación del globo. Entonces, bueno, todo ese tipo de observaciones que también las estaríamos haciendo desde lo que es la gramática. Ujú. Y que se uniría con el amables, ¿no? Del título. Exacto, el ¿no? título, Pinches Amables. Y que ese amables, ¿no? Esa amabilidad, ¿no? Implícita, cómo tiene que ver con también la observación. Es decir, porque yo observo, pero el otro se sabe observado, según el poema, ¿no? A tal punto que en el cierre, ¿no? Saluda, ¿no? Entonces, aquello de el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve, que decía Antonio Machado, ¿no? Entonces, en esa complicidad implícita que está en el texto, ¿no? Recién Coimbra creo que decía acá en el chat que la observación para desautomatizar la realidad, justamente, ¿no? Para volvernos partícipes, en definitiva, ¿no? Para que no sea, que no se aleje, ¿no? Que no nos sintamos alejados de, ¿no? Y justamente el no estar alejados de es el giro que hace, que estaba señalando Sofía, lingüístico en el texto, en donde hay una reciprocidad entre el que mira, ¿sí? Y los guinchos que son, los guinchos que son mirados, ¿no? En esa complicidad, ¿no? Comunicativa, ¿no? Que traslada el texto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿en qué se parece? También podría ser, así como al comienzo, ¿no? Con el primer texto dijimos, bueno, ¿en qué se parece el Hace Salvo y la jirafa? Que puede ser de prelectura, ¿no? Acá se puede ser de prelectura esta, o puede ser en el medio de, ¿no? O puede ser de prelectura. Y el vocablo paquidermo hace pensar en un elefante, pero esta denominación también comprende otros mamíferos, ¿no? Entonces, ¿en qué se parecen, ¿no? Un guinche y un elefante, ¿no? ¿Qué tienen en común además un circo y un puerto? Porque además en el texto está construido y hay una figura de estilo puesta en juego con circo y puerto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con eso de lo ambulante, ¿no? Con eso de viaje, de no estar permanente, ¿no? De ese transitar, ¿no? Y ponerlo en juego para desandar, en definitiva, el proceso creativo, ¿no? Que nunca lo vamos a desandar completamente, pero que sí podemos asomarnos a ese proceso creativo, ¿no? del poeta, para avisorar cómo trabajó, para también nosotros no tomarlo como
una receta para ser también poetas, sino para mirar analíticamente y creativamente la vida, ¿no? Gianni Rodari dice, la palabra para todos me parece un bello lema de signo democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Yo, más allá de que analicen un texto literario, lo que me interesa es que se valgan de las herramientas del análisis literario para analizar todo el texto frente a los cuales se encuentran. El rostro del otro, la vida, los diálogos más comunes quizás con otros, ¿sí? Porque eso es lo que les va a permitir, ¿no? Apropiarse del método, ¿no? Si el método solamente lo aplicamos en los textos de literatura, nos olvidamos que la literatura tiene que hablar de la vida, y a la vida le tenemos que aplicar, ¿no? Analizar. No. Entonces, observar, analizar, comparar, vincular, ¿no? Entonces, paquidermo, guinche, circo, puerto, y lo que significa y está en el sustento de puerto y de circo, ¿no? Y como vos decías, el tema de la observación, de aprender a mirar, que también se lleva a la vida de cada uno y a la experiencia de cada uno de nosotros, estudiantes, podría también acompañarse, ¿por qué no? Ya que estamos enmarcadas como en un proyecto, en, bueno, distintas salidas que tengan más como el propósito de, siempre teniendo en cuenta que esto se da también, por ejemplo, en un viaje en ómnibus, en el caminar por cualquier calle, ¿no? Pero podría ser algo como más intencional, pienso yo, de alguna salida para acompañar este proyecto, siempre que las circunstancias sanitarias y todo lo que sabemos lo Claro. permitan. Claro, tal cual. Bueno, ¿Podemos ir un poquito antes al texto, antes de pasar al otro autor? acá estamos. Ah, Sí. está. Y a su vez, ¿no? Como decía Sofía cuando hablaba de sangrar, ¿no? Duermen. Cuando acá dice, se amacan y se amacan destellando en el agua su alegría de luz, alegría que perfora el agua y la hace sangrar luz verde o luz roja, ¿no? Todo el valor expresivo, en definitiva, ¿no? De todo lo que rodea ese sangrar, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los diferentes momentos, ¿no? de esas 24 horas, de ese día, ¿no? Como también en los reflejos, ¿no? Y en esos colores, ¿no? Se va dando, ¿no? Momentos o pistas de en qué momento fue esa contemplación, ¿no? O ese mirar, ¿no? Los guinches paquidermos, cansados del circo de los puertos, miran con sus ojos de rueda jugar a las linternas, ¿no? Cuando me voy del puerto, el brazo descarnado de un guinche por encima de las casas me hace adiós, ¿no? Y cómo aparece entre el cuando duermen los barcos, cuando me voy del puerto, ¿no? Esos dos versos que comenzaron con el cuando, ¿no? Y cómo al final aparece la primera persona, ¿no? Entonces, cómo se fue cambiando, ¿no? De tercera a primera, ¿no? ¿Por qué apareció en primera al final? Que tiene que ver con lo que decía Sofía, ¿no? Esa personificación, esos verbos que construyen la personificación, y que a su vez, en el final, tiene que ver con el título, tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Y la complicidad que vos mencionabas hacia lo último, ¿no? Que le hace a Dios, esa complicidad, esa interacción que vos mencionabas, también me hizo pensar en que
Bueno, ¿por qué se utilizan entonces las personificaciones? Que estamos hablando de este texto en particular y que puede haber mucha cosa, pero ¿qué se puede generar, por ejemplo, si ellos construyen una personificación en un texto y cuando dice, para quedarnos cansados, ¿tá? También se puede ver un poco lo que es lo empático, ¿no? Que al personificar, bueno, se puede generar esa sensación de empatía que capaz que de otra forma no nos llega de la misma manera a los lectores. Entonces, bueno, en la construcción de una personificación, ver si logramos eso, o si no, o capaz que queremos lograr algo totalmente distinto y también vamos a usar una personificación, pero bueno, podría ser también otra propuesta de crear y crear con un propósito. Y si se me ocurre otro propósito, obviamente que también es válido, pero ver cuál es y si lo logro y por qué, y si no, cómo puedo cambiar las palabras que elijo para, en definitiva, lograrlo y que en esa experimentación, capaz que si no logré lo que quise, bueno, también descubrí y aprendí algo. Ujú. Claro, tal cual, tal cual. Además, en los dos últimos versos, ¿no? El por encima de las casas, ¿no? El brazo descarnado de un guinche, y centrarnos en lo de descarnado, ¿no? Por encima de las casas me hace a Dios. Entonces, si nos paramos, ¿no? Tenemos el poeta que mira, la voz lírica que mira distinto, los guinches lo mirado, pero en el medio tenemos a los demás, ¿no? Es decir, tenemos a los demás en esas casas, ¿no? Entonces, la mirada siempre es única y siempre es el diferencial, ¿no? En relación con la mirada o no mirada, ¿sí? Más masificada, ¿no? De la misma manera que el texto literario te va a dar una mirada única, ¿no? El arte en general, ¿no? Te va a dar una mirada única, a diferencia de... ¿no? Y vamos a pasar al otro autor. Sí, Nos quedan 10 minutos. hacer una presentación, digamos, porque, ¿Sí? bueno, por un tema de tiempo. Exacto. Bueno, vamos a ver a Emerson Klappenbach, que en este caso no es un escritor con mucha obra, pero que transitó por la docencia, que transitó por la docencia en magisterio y en enseñanza secundaria. No encontré foto, viste que yo suelo poner la No, fotito, pero no encontré. Y, y se destaca Las Cuatro Estaciones, poemas serios para niños, ¿sí? Y de ese libro, que obtuviera premio justamente en 1983, nosotros vamos a compartir dos poemas, ¿no? Uno es Ruido y otro es Despertar. Y acá, ¿no? Seguimos con ese mismo tópico de mirar desde un lugar distinto, en definitiva, ¿no? Bolsa de nylon que te deshojas desde el mercado donde te alojas y alzas el vuelo como las hojas. ¿Qué otoño humano? ¿De qué rincones vienes siguiendo las estaciones? Bolsa de nylon, ¿de qué rincones? ¿Los que te hicieron, los que te usaron, o se murieron o se marcharon? Los que te hicieron, los que te usaron. Bolsa de nylon, mal mariposa, que no te marchas, que nombras cosas, deja este tiempo para las rosas. En esto de que qué vigencia que tiene, ¿no? En esto de los cambios climáticos, ¿no? En esto de el cuidado del medio ambiente, en esto de la concientización, ¿no? Frente a lo que significa para el planeta la abundancia de bolsas de nylon. Bueno, resulta que podemos encontrar, ¿no? Ese tema, ¿no? Externo, ¿no? Pero vigente para nuestra condición de ciudadanos,
en este poema y con lo que conlleva el título, ¿no? El paratexto título que genera un contraste, ¿no? Y que es conceptual ese contraste, ¿no? Y a su vez la construcción poética, ¿no? Como todo lo que quizás se puede ver en un folleto de una entidad, ¿no? Pública o privada que cuide el medio ambiente, que tenga esa como misión y visión, ¿no? Que puede estar en un tríptico o en un folleto, ¿no? Para concientizar bueno, acá fue tema literario y trabajado literariamente y artísticamente por Emerson Kappenblatt en Las 4 estaciones, poemas serios para niños. Y no es menor el título del poemario, ¿no? Y su subtítulo o explicación, ¿no? Y lo de serios, ¿no? Y en vinculación con este poema y su título, ¿no? Sí, es llamativo lo que, para acotar sobre lo que vos decías del título, que la palabra ruido no se vuelve a mencionar ¿No? en ningún Nunca. verso, es solo el título. Uno. Que ahí justamente es lo que nos lleva más y nos hace ruido también, ¿no? Conceptualmente Ruido, sí, hablando, ¿no? totalmente. Pero es lo que te desacomoda también, ¿no? Porque si seguimos esa línea, y seguimos esa línea en comparación con los dos poemas anteriores, ¿no? Las palabras que estaban en los títulos estaban en los textos, Claro. ¿no? Y aquí no. Entonces, el otro trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de lo conceptual, ¿no? Bueno, acá desde el valor de las preguntas, ¿no? La construcción, ¿no? La construcción de las metáforas, ¿no? Es decir, el sonido de las bolsas se refleja en la reiteración del sonido S. Exacto. Mariana Rivera, perfecto. Porque la S es la permanente, ¿no? Está permanente la S a lo largo de todo el poemario, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Eso, desde el punto de vista del ruido de la bolsa, con la aliteración, y a su vez el ruido que genera justamente esas bolsas, desde el punto de vista metafórico, hay ruido, para lo que verdaderamente quiere apreciar, o lo que se quiere apreciar, ¿no? Hermosa literación, señala Ana Rodríguez, tal cual, ¿no? Y cómo hay textos que, frente a un curso como es el de literatura de tercero, ¿no? Que es el primer curso de tercero, son más funcionales para dar cuenta de las figuras a nivel fonológico, ¿no? Es decir, las diferentes figuras literarias que son claves, en definitiva, en la literatura y en un género en especial, ¿no? Y hay textos como este que potencia el que quede claro el concepto, ¿no? Porque queda claro desde el punto de vista de lo vivencial, ¿no? En esa lectura en voz alta de la S, ¿no? Constante. Y la morfología también acá permite esa aliteración, en algún caso, ¿no? Por ejemplo, deshojas, hojas, ¿no? El prefijo ahí en la palabra Claro. deshojas y luego la base, hojas. Exacto. Bueno, lo de otoño humano, ¿no? También, ¿no? Porque hay todo una constante que es desde el mirar acerca justamente de lo dañino, ¿no? Pero lo dañino con un ejecutante, ¿no? Es decir, es la bolsa y es quienes te hicieron, quienes te usaron, o se murieron o se marcharon, ¿no? Y ese te hicieron, te usaron, se murieron, se marcharon, ¿no? El cambio, ¿no? Dando cuenta en lo profundo del nivel de la responsabilidad humana, ¿no?
Y Sí. después el bolso de nylon mal mariposa, ¿no? Que creo que nosotros habíamos planteado allí, ¿no? Una posible actividad, ¿no? Hay varias actividades para este texto, tenemos varias Exacto. propuestas, no sé si está por acá. Lo que Ujú. vos mencionabas creo que está más adelante, porque bueno, surgieron varias ideas, ¿no? Lo Ujú. que hablábamos del título, ¿no? Que no se menciona en ningún verso, pero bueno, es el título del poema, Pero y a está, qué se está deberá en esa la elección, literación. exactamente, a qué se deberá ese título, y bueno, estas observaciones que estábamos haciendo. Después, ¿por qué el poeta dirá que los que usaron la bolsa están muertos o se marcharon? ¿No? Y en relación a eso, el siguiente punto, ¿cuánto dura la vida de una bolsa de nylon? ¿Sí? Y en relación también, bueno, lo que vos hablabas de un tríptico, de un folleto, o de un artículo, de una publicidad, de lo que sea que es otro género, pero que también complemente el trabajo que se está haciendo sobre el referente, sobre el tópico. Ujú. Vincula la información con la expresión que no te marchas, ¿no? Ujú. Y ese Y tuteo, ¿no? ¿Y por qué ese tuteo, no? ¿Qué funcionalidad le da ese tuteo, ¿no? En el poema, ¿no? Ese vincular directamente el referirse de esa manera a la bolsa, ¿no? la bolsa. Es interlocutor. Después acá creo que está lo que vos decías, Dinora, de mal mariposa, que es una Exacto. metáfora, y bueno, después las preguntas que allí se plantean al respecto. Claro. ¿Y por qué crees que la califica de mal mariposa, no? Es decir, y ahí la unión, ¿no? La vuelta a la unión de qué elementos hay en común, ¿no? En esa identidad que construye el que mira, ¿no? Volviendo al tópico generativo que une los tres poemas, ¿no? Es decir, no todos ven una mal mariposa en una bolsa de nylon que anda por los aires, ¿no? Entonces, el que lo ve de esa manera es porque une categorías, ¿no? Y esas categorías se reflejan en la expresión, ¿no? Entonces, nosotros desandamos, en definitiva, deconstruimos para ver, para entender, pero también para tomar el mecanismo para aplicarlo a nosotros creadores, ¿no? Bien, estamos en hora, Estamos así en que hora. capaz que El segundo poema, empezamos con el segundo en la última, ¿no? en el último encuentro Sí, arrancamos acá por despertar. exacto. Entonces, Que además en esta está muy excavadora, Emerson Kappenblatt, Guinches, ¿no? Mario Ferreira, ¿no? Alejandro Mario Ferreira. ujú, Y bueno, por acá por concluimos acá. este tercer encuentro. Claro, exacto, Amalia. Sí, Amalia está señalando, Amalia en el chat está señalando, espera un Ah, la segundito que lo voy a rima, sí, buscar, acá la lo rima, encontré. ¿no? Sí, la Exacto. rima Sí, consonante y la sonancia en el sí, verso sí, mal tal mariposa. cual. Y que además nosotros, nosotros no enfocamos todos los textos de estos encuentros para dar cuenta de todos los elementos. ¿Me explico? Nosotros tratamos de dar los ejes, la unión, ¿no? La unión entre las dos disciplinas y cómo abordar un proyecto entre las dos. ¿Me explico? Y como justamente estamos entre colegas y esto es horizontal, ¿no? Partimos de la base de que todos los colegas que están presentes, justamente, a partir de esto pueden volar, ¿no? Con todo el marco teórico de cada una de las disciplinas, ¿no? Tal cual. Sí, Y sí. gracias a todos por los comentarios, que nosotros Ay, también sí, los sí, leemos sí, por si nos escapa alguno. sí. Gracias
a Muchas Beatriz gracias. y Marta, que se Sí. encargan también de hacernos llegar después, para releer y tenerlos en Exacto, cuenta. claro. Y por si hubo algún aporte, ¿no? Que no hayamos podido incluir. Los que vimos, tratamos de incluirlos, ¿no? Mientras estábamos hablando. Pero si alguno no pudimos, como nos lo manda Marta, lo retomamos para la próxima. Ahí Andrés nos dice adiós como el Grinch. ¡Ah! Divino. Me encantó. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por esta instancia. Ha sido realmente, bueno, dan ganas de salir corriendo a leer estos autores y la verdad que después es como muy vivificante, por lo menos yo lo siento así, luego de una jornada muchas veces, ¿no? Que nos aleja de la belleza que tienen las cosas, ¿verdad? Y las palabras. Y la belleza de nuestra profesión también. A veces hay cosas como que nos alejan del sentido de nuestra profesión, y por qué elegimos esto, ¿verdad? Y por qué lo hacemos, porque lo hacemos porque queremos hacerlo, porque encontramos sentido, encontramos, ¿verdad? Y significatividad de nuestras acciones, ¿verdad? Y realmente, bueno, yo agradezco mucho, bueno, Servando tuvo que retirarse antes, pero obviamente agradecemos mucho a las expositoras, y bueno, esperamos con mucha ansia el próximo encuentro. Por supuesto agradecer a la cátedra, a Beatriz y a Marta, que son unas genias como siempre, que están ahí apoyándonos y dándonos esta posibilidad a todos, y bueno, desear buenas noches para todos, y bueno, hasta el próximo encuentro. Y nuevamente gracias Dinora, gracias Sofía, que realmente nos abren tanto los ojos, ¿verdad? Muchas gracias y bueno, hasta la próxima entonces. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Desde Hasta la la Casa de próxima. Alicia, por supuesto, muchísimas gracias a todos, especialmente a Sofía y a Dinora como siempre, y bueno, nos encontramos el próximo miércoles y veremos si se cumple esto de que llueve nuevamente. Lo veremos. Ya veremos. Tenemos un tópico, ya hay un tópico. Exacto. Bueno, Buenas noches a todos. Chao, chao, gracias a chao. todos. Que pasen lindo. Chao. Chao.